Bendiciones, Dios los bendiga. Hoy es 29 de agosto del 2020. Acá en el culto joven de la tarde vamos a tener otro tema del capítulo 8 del libro Eventos de los Últimos Días, sobre las ciudades. ¿Será bueno vivir en las ciudades para estos tiempos? ¿O será bueno el campo como una vida mejor para poder estar en comunión con Dios? Para esto vamos a comenzar con una pequeña oración. Querido Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos estudiar y profundizar un poco más con mención a la pluma inspirada, lo que aconsejaste a tu sierva Ellen White para saber si es lícito vivir en las ciudades, si es hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar, te lo pedimos, estos favores con la bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, como ven ahí, una ciudad cosmopolita que tiene todo, ¿no? Tiene McDonald's, tiene cinemas, tiene discotecas, rascacielos, edificios, todo lo que al hombre puede agradar a la vista. Centros comerciales, publicidades, un mar de gentes. Muy bien, las ciudades, capítulo 8 del libro Eventos de los Últimos Días. Los constructores de la ciudad original. Remontándonos a Génesis capítulo 4, a esa historia del inicio justamente después que el pecado entró acá a la tierra. Dice, los constructores de la ciudad original, al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador. Esta es la historia de Caín, y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. ¿Cómo se llamó su hijo mayor que en la mañana de hoy estábamos viendo? Enoc. Era tocayo, tenía el mismo nombre del descendiente de Set. Pero en este caso era otro Enoc, ¿no? No es el Enoc que fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. Fue el Enoc rebelde, descendiente de Caín, su hijo mismo era. En cambio, el Enoc, que fue un hijo santo de Dios, ¿no? Fue la séptima generación desde Adán, pero en cambio esta fue ya la tercera generación. Adán, Caín, Enoc. Bueno, entonces fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor Enoc. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios o al príncipe de este mundo, al diablo, ¿no? Con todos sus deseos, con todos sus vanidades de la vida, con todos esos afanes mundanales, prefirió eso a que llevar una vida sencilla en el campo, pero con la promesa de que mediante Cristo se restauraría un día el reino eterno con la venida de Cristo. Desechó esa promesa, no le interesó. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca de Noé se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar divisiones. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, tenían que, como molestia, las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Nos está remontando entonces esto a la torre de Babel, ¿no? El jefe de los rebeldes se llamó Nimrod, ¿no? Y justamente también de la descendencia de Can. Can engendró a Cus,
y Cus engendró a Nimrod. Este acontecimiento ya fue después del diluvio. Al inicio después que fue el diluvio, los hijos de Noé y sus nietos, bisnietos, comenzaron a vivir alrededor, en los valles alrededor donde se había posado el arca por el Ararat. Entonces vivían así en carpas, en tiendas, tenían labores pastoriles, pero ya llegó un momento, ya en la parte pues no recuerdo en qué generación, pero ya se rebelaron. Decidieron separarse y fundar una ciudad igual como lo había hecho Caín, ¿no? Entonces Nimrod apostató y se rebeló con un grupo de sus seguidores y se fueron pues a la llanura de Sinar y construyeron una ciudad, la primera ciudad postdiluviana. Querían ser el imperio mundial, pero ¿a costa de qué? A costa de esclavitud, a costa de estar dentro de unas murallas y a costa de privar la libertad individual de las personas y así borrar de la mente de las personas la existencia de Dios. Su propósito era justamente el enaltecimiento de este apóstata Nimrod. Crearon su propio día religioso, su propio día festivo, crearon sus propios dioses de su imaginación o como Satanás los inspiraba también. Las ciudades son semilleros de vicio. Muy bien. La persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos pensando darles mayores ventajas como universidad o buen trabajo estable. ¿Qué pasa? Se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. ¿Qué pasa? Los hijos se vuelven desobedientes, relajados, ociosos muchas veces, hasta delincuentes. Dice, la ciudad de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería. Los deportes excitantes como el fútbol, el baloncesto, el básquet, etc. El deporte en sí está bien, pero llevarlo a un tono de competencia entre países donde corre la mafia y el espectáculo y justamente también la bronca entre hinchas que no se pueden ver, ¿no? Entonces, igual como en Venezuela se pelean el equipo de baloncesto de los Tiburones de La Guaira con los Leones o con los Magallanes, no se quieren ver, Alianza Lima contra la U acá en Perú, etcétera. El Real Madrid con el Barcelona, ¿eso está bien? Es mi pregunta, ¿eso está bien? Eso es lo que se excita en la ciudad. Entonces, esas cosas no son correctas. El deporte en sí está bien, deporte para salud, pero llevarlo a ese término de un fanatismo, ya eso no es la voluntad de Dios, y eso es lo que se practica en las ciudades. Por eso dice, los deportes excitantes, así lo llama el lenguaje, al asistir a los teatros, las carreras de caballo, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas, estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. ¿Se dan cuenta? Cómo la juventud se deja influenciar. La manipulación de masas que trae esos vicios, ¿no? Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Quiere decir de que esto no va a parar hasta que Cristo venga. En el mundo entero, las ciudades se vuelven, ¿qué cosa? Semilleros del vicio. Por doquier se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Sensualidad. Por eso que existen esas infidelidades, hogares destruidos, relaciones rotas de años. ¿Por qué? Porque las ciudades son semilleros e incentivos a la sensualidad, a la disipación. Sigue diciendo, descienden juicios sobre las ciudades. Ese es el subtítulo. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra y los palacios señoriales
levantados a gran costo, se convertirán ciertamente en montones de ruinas, como lo están viendo en las fotos, terremotos, huracanes, todo. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor, el diablo, comenzará su trabajo. Entonces en nuestras ciudades habrá las mayores calamidades. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago. Hace poco, el año pasado, ¿no ha habido un incendio tremendo en California? Y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. Esto fue escrito en el año 1902. Después de 100 años, esto se está cumpliendo, pero al pie de la letra, lo que la sirva del Señor, justamente acá lo dice. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferente manera. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. ¿Sí? Por eso que ocurren muchos terremotos en Japón, en China. ¿Por qué? Porque han dado la espalda a la verdad, a misioneros que son enviados con la luz de la verdad, pero prefieren seguir con sus teorías espiritistas del yin y el yang, de la nueva era, corrientes musulmanas, etc. Entonces dan la espalda y las cosas suceden porque dan la espalda a Dios y prefieren que reine el príncipe de este mundo en lugar de Jesucristo. Entonces, ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas, ¿qué? A la idolatría. A la idolatría. Muchos pensarán, no, pero si yo no adoro imágenes, yo no rezo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo soy, no, yo soy ateo, yo no creo en nadie. Pero todo eso es idolatría. ¿El idolatría qué cosa es? A algo que a uno, el amor que tiene más a las cosas que a Dios. Eso es idolatría. Tú tienes amor al dinero, amas más al dinero que a Dios. No le das tu tiempo para hacer tu comunión con Dios. ¿Qué más cosas idolatría? O sea, el fútbol, el fanatismo del fútbol, también es una idolatría. El ser seguidor de Michael Jackson, el ser seguidor de John Travolta, el ser seguidor de grupos rockeros, AC/DC y YouTube. ¿Cuántos grupos que han salido? Seguidores de Madonna, seguidores de la colombiana, de la cantante colombiana, Shakira. Eso es idolatría. Por eso dicen, mi ídolo es Shakira. Estás hablando de idolatría, porque prefieres más a los hombres que de Dios. Entonces las ciudades se llenan de esas cosas. Dice, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de esta calamidad. Así que no digamos de que de los acontecimientos que vemos de huracanes, tornados, terremotos, son solamente caprichos de la naturaleza. No, son juicios de Dios que están cayendo porque tenemos un mundo rebelde. Edificios a prueba de catástrofes se convertirán en cenizas. Dice la sierva del Señor, he visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así también estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Interesante. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. ¿Cuál es la última gran destrucción sobre el mundo? Las 7 últimas plagas de Apocalipsis capítulo 16. Dios está retirando su Espíritu Santo de las ciudades impías que han llegado a ser semejante a los del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidos sin previo aviso cuando el Señor vea que esos ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios
es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Acuérdense cómo va a caer la Estatua de la Libertad. Acuérdense cómo va a caer el Cristo Redentor del Río de Janeiro, símbolo de la idolatría. El Río de Janeiro, ¿qué cosa hace? Carnaval del Río, mujeres desnudas, así públicamente. Los niños lo ven, homosexuales. Ahí no estoy en contra de los homosexuales. Ellos también tienen la posibilidad de poder arrepentirse, pero a lo que hacen, eso es pecado. Eso es pecaminoso. El Señor ha creado varón y hembra y no habla de un tercer sexo, que yo conozca. Entonces, por eso que el Señor está trayendo sus juicios. Si hasta ahorita se han salvado, es por misericordia. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con lo que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que pesar de su insólita fineza y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? En el año 70. Los muros eran, como pueden ver en los muros de los lamentos, y eso que está casi destruida, eran muros de roca. Pero así se hicieron ruinas con la invasión de los romanos, a pesar que no tenían bombas, no tenían misiles, solamente así nada más con teas de fuego, toda esa ciudad fue derruida. Ahora, ¿qué será con las fuerzas imponentes que hay, pues, de la naturaleza? Que el Señor utiliza la naturaleza como instrumento de sus juicios sobre aquellas ciudades que constantemente dan la espalda a Dios. La ciudad de Nueva York, interesante, cómo Ellen White predijo casi más o menos más de 90 años antes de que haya la destrucción de las Torres Gemelas. Ya más o menos más de 90 años predijo lo que sucedería con esas ciudades, con esa ciudad de Nueva York. Dice así: Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en la gran ciudad de Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. No tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. Mira, esto lo dijo en el año 1902. ¿Y qué sucedió en el año 2001? El 11 de septiembre, 2 aviones se impactaron en esas 2 grandes edificios y cayeron y murieron más de 5,000 personas. Algunos se aventaron del piso más alto para que no lleguen a quemarse. Se aventaron, se suicidaron. Muchos bomberos murieron, más de 5,000 personas. El año que cambió la historia del mundo. Mira, Ellen White lo dijo en el año 1902. Pero ella dice: solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. O sea, ella sabía, se lo había revelado. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se levantaban hacia el cielo. O sea, habla de la construcción. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles. Decían: no se van a incendiar. Está construido de buenas estructuras de acero, etcétera, etcétera. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio de esos edificios. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendio
no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. ¿Se cumplió literalmente en el año 2001? Sí, se cumplió. Ahí están. Después dicen que Ellen White fue una amazona de grado 33, que fue una falsa profeta, pero ahí están sus testimonios. Si desean, un día los puedo enseñar sus manuscritos en inglés, para que vean de que eso es verdad. Chicago y Los Ángeles. ¿San Francisco dónde queda? En Chicago, en California. Dice así: también pasaron ante mi escena que pronto tendría lugar en Chicago, y otras grandes como medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios. Había vientos de tempestades, los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Algún tiempo después se me mostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no era sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándole que a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el camino e indiquen claramente el deber de construir o comprar como sea necesario a fin de dar la nota de amonestación. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. ¿Qué pasó con San Francisco y Oakland? También ella dijo: San Francisco y Oakland está llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor los visitará de aquí a no mucho tiempo. Sufrirán bajo sus juicios. Esto fue escrito en el año 1903. Interesante, ¿eh? El terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otra manifestación del poder de Dios. Su ley ha sido transgredida, las ciudades se han contaminado con el pecado. Estudiar la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se repitiesen como lo hizo Nínive. Entonces, Ellen White en el año 1903 predijo que San Francisco iba a ser visitado con los juicios de Dios. ¿Y qué pasó? En el año 1906 ocurrió el terremoto de San Francisco, como ustedes lo están viendo ahí en la foto. Son imágenes reales. Entonces ella menciona que así como sucedió con el terremoto de San Francisco, pero eso ya lo dijo después del terremoto, el 3 de junio de 1906, 3 años después. Entonces, que se debe amonestar a toda la ciudad porque están llenas de perversidad. Sigue diciendo: aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebida y bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Otras ciudades impías. A medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras ciudades las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es inminente. Los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. ¿Ven aquí en Haití terremoto que hubo? Así es. Todas las ciudades del mundo están advertidas. Estas escenas pronto serán presenciadas tal como se lo describe claramente. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco. Aquí hay 4 textos bíblicos, ¿no?, para que ustedes lo puedan leer en casa. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. ¿Qué pueden ahí ver en la imagen? El carnaval de Río de Janeiro. Ahí pueden ver pues cómo la idolatría está a un tal extremo de un fanatismo tremendo. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán hasta el fin de la historia de esta tierra se están cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades.
Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que el que corra pueda leer. La ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo el mundo está llegando a hacer. El soborno perverso, la malversación de fondos, las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad, la corrupción, ¿no? Para liberar a los culpables, a los jueces y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Acá habla de la corrupción, de los jueces, los fiscales. Le rompen la mano y archivan los casos de denuncias penales. Sindicatos en las ciudades. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que han entrado en las iglesias. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación de egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y las fuerzas empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos atados para el terrible fuego de los últimos días. Entonces, un verdadero cristiano, sea adventista o de cualquier religión, no puede estar a favor de un sindicato. ¿Qué hacen los sindicatos? Hacen huelga. Cuando hacen huelga en la ciudad, ¿qué hacen los negocios y tiendas comerciales? Cierran sus negocios, cierran sus puertas, dejan de atender. ¿Por qué? Porque hay saqueo, existen demasiadas perversidades, se aprovechan para robar. Entonces, estar apoyando o ser miembro de un sindicato es violar la ley de Dios, porque la ley de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo hago huelga, por más aparentemente justa que sea, pero estoy utilizando una medida de fuerza, estoy obrando en lugar de Dios. Entonces, al actuar, al hacer huelga, estoy quitando la libertad de la persona que tiene su negocio para que cierre su puerta. Estoy en contra de la libertad de mi prójimo. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi prójimo de esa forma, haciendo huelgas, quitando la libertad de ellos? Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales también, las sociedades comerciales, que utilizan o crean empresas fantasma para evadir impuestos. Entonces, los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos, uniones, confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Según de Corintios 6:17 dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, nuestra vida, nuestros negocios, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Más claro no puede ser. No se puede ser cristiano adventista o cristiano de cualquier otra religión mientras estemos participando en huelgas, sindicatos, marcha en favor de los reclamos de los profesores, de construcción civil, del sindicato de enfermeros y médicos, sindicato de abogados, sindicato de jueces, sindicato de limpieza pública. Todo eso Dios lo prohíbe. Dice acá que nosotros tenemos a Dios como soberano y nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Así de claro, guste o no les guste. Los sindicatos, una fuente de problemas para los adventistas, es el título. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Una vez estaba viendo una investigación que hizo un hermano de España, Víctor Sanvicen, donde destapó que la organización detrás de los sindicatos estaba la Iglesia Católica. Por eso que existe también partidos políticos
¿Cómo se llama este partido? Partido Popular Cristiano, el PPC. Más claro podría ser Partido Popular Católico, porque detrás de eso están, detrás de los partidos políticos, detrás del sindicato, detrás de los gremios, están los jóvenes católicos. Porque existen las encíclicas papales donde hablan sobre la justicia social. Se fundamentan en eso para poder formar sindicatos. Pero de fachada lo ponen a otras personas que protestan porque el gobierno no los apoya, no hay aumento de sueldos, todo está congelado. Entonces, solamente es una aparente justicia. Entonces dice acá, a causa de estas uniones y confederaciones muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones adventistas llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es salir de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo y ya se está cumpliendo. Muchos en las ciudades hacían luz y la verdad, eso sí. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez por nuestro Dios y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios. Me refiero a las 7 plagas, porque algunas almas renunciarán a los engaños de Satanás y se arrepentirán y convertirán. Dios tiene mucho pueblo entre aquella gente que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Y van a escuchar la verdad y se van a volver a Dios de todo corazón. Por eso es que el Señor no visita al 100% con sus juicios. La oscuridad espiritual que cubre a todo el mundo se intensifica en los centros congestionados de población. El obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la más grande necesidad en las ciudades de las naciones. Y en estas mismas ciudades se les presentan a los ganadores de alma algunas de las mayores oportunidades. Aquellos misioneros que quieren trabajar para dar a conocer la verdad a aquellas personas, ¿no? Entonces, mezclado con la multitud de que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían luz y pureza de corazón. Aún entre los descuidados e indiferentes hay muchos cuya atención puede ser atraída por una revelación del amor de Dios hacia el alma humana. A veces tiene que pasar desgracias personales para que uno pueda recién reaccionar. No esperemos tal cosa. Dios nos llama desde ahora, cada día nos llama, cada momento. Se necesitan esfuerzos fervientes en las ciudades. Acá está mencionando toda la obra misionera que se debe haber en las ciudades. Misionero, predicando dando el mensaje, como ven ahí en la imagen. En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros. El mensaje de amonestación para este tiempo no se está dando fervientemente en el gran mundo de los negocios. Día tras día los centros de comercio están atestados de hombres y mujeres que necesitan la verdad para este tiempo, pero que no obtienen un conocimiento salvador de sus preciosos principios y porque no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a esta clase de gente donde ellos se encuentran. Entonces, hay bastante trabajo que hacer en las ciudades. Obra misionera. No todos pueden abandonar las ciudades todavía. Si bien el Señor nos ha ordenado y aconsejado que salgamos de la ciudad al campo, no todos todavía pueden abandonar. El Señor todavía tiene algo que hacer en la ciudad. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficio de sus hijos, el hogar adventista. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido, la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo, Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Pero hasta que sea posible salir durante todo el tiempo que permanezcan en ella, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Tenemos que hacerlo. Entonces, mientras algunos estamos todavía en la ciudad esperando el momento en salir al campo, debemos aprovechar todavía hacer obra misionera en la ciudad todavía mientras nos quedamos,
Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma, y no solamente del personal, sino también la salvación de los hijos. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral, aunque hay hombres como Lot, ¿no? Hombres justos en cada Sodoma. Dice: en las ciudades se necesitan escuelas, iglesias y restaurantes. Si bien esto lo escribió en el año 1903, ahora, en esta década del 20 que estamos, en la última década de la historia, para que se cumplan 6.000 años, hay que tener mucho ojo con esta cita que lo voy a leer. Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no puede hacerse en las ciudades. Esto es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesias. Y en relación con esa escuela deben trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, pero no restaurantes cualquiera, ¿no? Sino restaurantes de principios de salud. Y esto lo debe hacer nuestra iglesia. Porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Está hablando de restaurantes vegetarianos que la iglesia debiera instalar en las ciudades. No sé si acá en Lima hay, o en otras ciudades de Buenos Aires, Madrid, México, Guadalajara, El Salvador y muchas ciudades de Estados Unidos existen restaurantes vegetarianos adventistas. Pero esto es lo que la sierva del Señor dice, lo que en las ciudades debiera haber. De esa manera se puede alcanzar a la gente que van a consumir en que conozcan los principios que rigen la vida sana, el mensaje de la reforma pro salud, el mensaje adventista y el mensaje que Cristo pronto viene. Dice la sierva del Señor: el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzadas ubicados fuera de las ciudades. Puestos de avanzadas me refiero pues a 2 a 5 kilómetros de la ciudad, ¿no? En el campo, y que de ahí pueda trasladarse, pero no estar en poner un puesto de avanzada, un puesto misionero dentro de la ciudad. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos, a los sanatorios, ¿no? Y a la preparación de los obreros, a las escuelas teológicas, deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Pregunto, ¿como padres deberíamos mandar a la universidad a nuestros hijos en las ciudades? Esa es una pregunta. La respuesta creo que está allí a lo que le he leído. Las ciudades son semilleros de maldad, de incredulidad, de indolencia del corazón. Para eso son semilleros. ¿Qué cosas se enseña en las instituciones del mundo? No se enseña el ateísmo, no se enseña el evolucionismo, no se enseñan acaso filosofías humanistas, donde todo no está centrado en Jesús, en Dios, sino está centrado en el hombre. Todas esas cosas. ¿Qué veneno le estamos proveyendo a nuestros hijos? Donde cada día después, como consecuencia de eso, se vuelven duros de corazón. Los valores se rebajan. Entonces, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No deben realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Puede haber personas que se apuran por hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Entonces, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas económicas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro que sí. Hay fanáticos, y lo digo, el pastor Gambetta, Darío Ra,
Hay varios fanáticos que dicen, salgan de las ciudades porque va a caer las plagas, salgan que la ley dominical, así asustando anda también el pastor David Gates. ¿Cuántas personas? Alarmista. Aquí dice el Señor que uno debe tomar las cosas con calma, consultando a nuestro Dios y hacer planes para que después no fracase. Las cosas deben ser de acuerdo a la guía y la voluntad de Dios. Y las cosas van a salir bien. El Señor va a estar haciendo el trabajo y la providencia va a ayudar a abrir el camino. Entonces, por eso dice acá que tengamos cuidado, ¿no? De discursos ardientes y repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Tengan cuidado con esos falsos pastores. Así lo digo, falsos pastores. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de principios definidos. Hay que ser bien claro en esto, en este aspecto. La señal para huir de las ciudades. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Esto será cuando ya la ley dominical sea un decreto de muerte. Hay algunos falsos pastores que están enseñando que cuando la ley dominical salga recién vamos a salir de la ciudad. Ellen White hace más de 100 años ya escribía que ya se debe salir de la ciudad al campo en el tiempo cuando ella existía. Una cosa es escapar de la ciudad y otra cosa es trasladarse a la ciudad. Son dos cosas diferentes. Trasladarse de la ciudad al campo es una forma ordenada, es una forma mesurada, es una forma tranquila, es una forma de acuerdo a la voluntad de Dios, donde puedes llevar todas tus cositas, puedes llevar tu gatito, tu pajarito, tu palomita, tu perrito, lo puedes llevar toditito, se traslada todo. Y eso lo puedes hacer en tiempo de libertad religiosa. Pero de lo que habla acá, la señal para huir de las ciudades, cuando salga el decreto de muerte de la ley dominical, no vas a pensar recién vender tu casita, llevar todas tus cositas, tu gatito, tu perrito, tu palomita, tu lorito al campo. No, ahí vas a tener que salir con la ropa puesta que estás, ni regresarás a tu casa. Porque cuando llegues a tu casa va a haber un policía en la esquina que te va a pedir tu documento. Y por miedo a que ese policía o esos comandos del ejército no te revisen tu documento, ya no irás a tu casa, sino de donde estás, irás al campo, así, sin plata, sin pasaje, sino a pie. Y si te dejarán salir de la garita de control para que te traslades a otro estado o provincia. Entonces las cosas deben ir planificándose con anticipación. Una cosa, como les repito, es trasladarse a la ciudad y otra cosa es escapar o huir de la ciudad. Yo prefiero el primero. Salir de la ciudad con calma. Entonces dice acá, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, o sea, del papado, ¿no? Los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal el domingo, será para nosotros una amonestación. O sea, lo que ahorita el Señor ya nos está diciendo más de 100 años que debemos trasladarnos de la ciudad al campo, es un consejo. Pero cuando salga la ley dominical va a ser ya una amonestación. Amonestación ya es, ¿qué cosa es? ¿Qué significa una amonestación? Es una llamada de atención. Debemos aprovechar cuando Dios nos aconseja trasladar. No esperemos que Dios nos amoneste, nos llame la atención para salir de la ciudad, sino va a ser muy tarde. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Mira lo que está diciendo. Abandonar, otra cosa significa salir. Abandonar es dejar todos mis bienes de lo que tengo ahí e irme con la ropa puesta. Lo que hizo Lot es abandonar la ciudad de Sodoma. En cambio, lo que Abraham hacía trasladándose
a la tierra de Canaán, a otra tierra así. Eso era trasladarse, porque se iba con todo su rebaño, con todos sus criados, con todos sus sirvientes, se iba con su esposa y sus hijos, también como lo hacía Jacob. Pero Lot no, Lot se escapó solamente con su esposa, que de paso murió, y sus 2 hijas. Por eso dice acá, entonces cuando salga la ley dominical será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahí no habla de un campo, sino del cerro, montaña, donde no hay ni vegetación, ahí tendrán que huir. ¿Aún habrá algunos justos en las ciudades después que se haya promulgado el decreto de muerte? Claro que sí. En el tiempo de angustia huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Está hablando de lo que sucedía en la ciudad. O sea, va a haber gente, tal vez sea gente que de repente podemos juzgar, ¿no? De repente son hermanos adventistas que han sido desobedientes. No. A mi parecer, deben ser que hayan sido misioneros que se han quedado hasta el último día dando el mensaje de Dios. Entonces, cuando salió esta ley, ya no han podido salir de la ciudad y Dios lo va a proteger a aquellos. En el tiempo y dice, cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos, pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto de muerte y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes ángeles colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades. Esto ya se está refiriendo ya pues en los tiempos de las 7 plagas. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fuera de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Van a ser protegidos aquellos fieles. Muy bien, esto ha sido la meditación que he compartido con ustedes y que esto nos sirva pues de lección que ya debemos hacer planes. Este año ha habido la pandemia del coronavirus. Todos hemos estado enclaustrados en nuestra casa por más de 3 meses. No hemos podido trabajar porque el toque de queda no nos permitía. Entonces las cosas irán de mal en peor. Si este año comenzó algo malo, pues va a ser peor los siguientes años. Y tenemos que aferrarnos cada día y hacer planes para trasladarnos al campo. Hay terrenos baratos, abandonados, y con la ayuda divina, con la ayuda de Dios, podemos encontrar algo bueno para nosotros y para nuestros hijos. Preocupémonos por eso, hermanos. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a terminar con una corta oración. Gracias, querido Padre Celestial. Queremos que este estudio nos haya abierto más la mente, Señor, y poder hacer planes, Señor, para poder trasladarnos al campo, porque ya las cosas, Señor, están cada día más difíciles. Que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en todo terreno, Señor, que caminemos en esta vida, sabiendo que muy pronto vas a venir. Te rogamos tu dirección, Señor. Prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, nos aferramos a esa promesa de que nos ayudarás. Bendice a todos los grupos de Facebook y YouTube que siguen las conferencias, Señor, del mensaje de los 3 ángeles. Una gran bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.